¿Qué tal, amigos? Buen día. Pues ya llegamos a este domingo 10 de octubre del año 2021, año de San José, que se acerca a su final. En este domingo empezamos la semana 28 de tiempo ordinario y pues vamos a entrar en materia porque este tema es muy actual y muy denso. O sea, hay mucho que podemos meditar de estas lecturas. La primera lectura es del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. La segunda de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En una ciudad, en un país capitalista como el nuestro, pues la cultura nos invita mucho más al tener que al ser. La riqueza, el dinero es uno de los elementos más valiosos en una cultura como la nuestra. Entre más poseas, entre más tengas, entre más dinero tengas para poder comerciar o negociar, pues tienes más estatus, más nivel. Y la cultura nos motiva a eso. Y parece que las lecturas de hoy, pues como muchas veces están en contra de esta situación o parece que no concuerdan. Pues bueno, tenemos que meditarlo muy detenidamente. Como siempre, la primera lectura y el Evangelio son los que tienen esa relación en el tema. La, la primera lectura de hoy del libro de la sabiduría se reconoce como el autor de la sabiduría a Salomón, el rey Salomón, que en este pasaje de hoy nos dice cómo él prefiere, primero habla de la prudencia, pero principalmente se refiere después a la sabiduría. Se dice que Dios le preguntó que qué es lo que quería que le concediera y Salomón le decía, soy muy joven para poder llevar sobre la espalda este reino, dame sabiduría para poder gobernarlo de buena manera. Y dice la escritura que Dios le agradó ver que siendo un joven no pidiera bienes materiales o riqueza. Entonces le dijo, te voy a dar sabiduría como nunca ha habido y también te voy a dar lo que no me pediste. Por eso hoy dice en el pasaje de hoy que prefirió la sabiduría a los cetros y a los tronos, a la riqueza, al oro, la plata, las piedras más preciosas, incluso la salud y belleza. Todo eso lo tenía en menos o en nada comparado con la sabiduría. Pero sobre todo porque cuenta Salomón que de esa sabiduría, el preferir esa sabiduría le redundó en todo lo que no le pidió. Dice, todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riqueza incontables. O sea, caminar con la sabiduría de Dios le obtuvo una riqueza como no hubo nunca en otros reinos. Y en el Evangelio nos presenta un pasaje que los tres evangelios sinópticos lo presentan. Aquí Marcos solamente habla que un hombre se acercó corriendo. En el Evangelio de Mateo y en el de Lucas solamente dice que un joven rico. En el Evangelio de Mateo habla de un joven rico. Aquí dice que un hombre se le acercó corriendo. Podemos dividir el Evangelio entre este pasaje de hoy en tres partes. Primero sería el encuentro con este hombre rico. Segundo, la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos salida de este encuentro. Y tercero, la recompensa que obtiene el hombre cuando prefiere a Jesús sobre las cosas materiales. El primer punto en el encuentro de este joven dice aquí, hay tres cosas que podemos nosotros valorar e imitar de este hombre, porque dice en aquel tiempo cuando Jesús salía al camino, se le acercó corriendo un hombre. O sea, ese es el primer punto, se le acercó corriendo. Nosotros tenemos a Jesús a nuestro lado y no le hacemos caso. Nosotros tenemos a Jesús siempre con nosotros y no lo valoramos. Este hombre, así como el pasaje de Marta y María, María al tener a Jesús cerca, todo lo demás lo dejó a un lado y se quedó con él, se quedó a escucharlo. María y Marta se quejó. En este caso, este hombre sabe que está Jesús y corre, corre. Así quisiera que fuéramos nosotros, que no perdiéramos el tiempo en tonterías y corriéramos al encuentro de Jesús. El segundo punto que tenemos que imitar es, se arrodilló. Reconoció a Jesús como su Señor, reconoció a Jesús como Dios, porque es un signo de adoración. Nosotros somos tan indiferentes hoy a las cosas de Dios, que incluso cosas abominables que no sucedían antes,
hoy se hacen como robar dentro de la iglesia, incluso robar los vasos sagrados, incluso el caso extremo, robar las hostias consagradas, pues para tonterías. O sea, nosotros ya no reconocemos a Jesús, ya no valoramos a Jesús, ya no adoramos a Jesús. Obviamente estoy hablando en general, pero yo creo que la mayoría sí lo hacemos. Lo que pasa es que hace más ruido el mal que el bien. Pero esto es algo bueno que este hombre hizo, se acerca y se arrodilla a Jesús. Y la tercera cosa es la pregunta que le hace. Fíjense, a veces le hacen a Jesús preguntas para ponerlos a prueba, para ponerle una trampa. Al parecer este hombre era sincero, él quería saber qué más le faltaba hacer, porque como vamos a ver, él ha cumplido los mandamientos desde joven. Él decía, ¿qué me falta para yo poder ganar la vida eterna? Y le decía a Jesús, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Esa es la tercera cosa. ¿Quién en estos tiempos se pregunta eso? ¿A quién le preocupa la vida eterna? Si todos buscamos en los momentos, el presente, disfrutar en el momento, no ahorramos para el futuro, no pensamos en el futuro, nos interesa vivir y gozar la vida. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría si hoy Dios me llama? Si hoy tú, mi hermano que me estás viendo, Dios te llamara ya a su encuentro, si hoy terminara la vida para nosotros, ¿cuál sería nuestro destino? ¿Hemos trabajado, hemos vivido para ganar la vida eterna? ¿O hemos vivido inmersos en el mundo actual, en el placer, en el lujo, en el tener, en las posesiones y nos hemos olvidado? Es un momento para hacernos esa pregunta, mis hermanos, es un muy buen momento. Ahora, el joven rico, tenemos que ver la respuesta de Jesús. Fíjense, aquí también parece un acto muy curioso. Nosotros nos podíamos preguntarnos, como aquellos que dicen, yo soy bueno porque no robo, no mato. ¿Basta ser bueno para ganar la vida eterna? Aquí Jesús parece que dice que no. Y primero le hace ver que el único, que solamente Dios es bueno. Entonces no quiere decir que aquí no hay bondad, que yo no puedo ser bueno o que tú no puedes ser bueno porque solamente Dios es bueno. Lo que quiere decir es que la bondad viene de Dios. La bondad que yo tengo viene de la bondad de Dios y eso es lo que debe de hacernos uno con Dios y debe de darnos la fortaleza para seguir caminando. Entonces lo primero dice en cuanto a la respuesta de Jesús es que la bondad viene de Dios. Y lo segundo es que dice, si ya, en los mandamientos, Jesús le dice, checa los mandamientos. Y el hombre rico dice, yo ya los cumplo desde un principio. Y si se fijan los mandamientos que Jesús le dice aquí, todos tienen que ver en la relación con los demás. No, se brinca no porque no sean importantes los mandamientos en la relación con Dios, sino que se va directamente a los mandamientos que tienen relación con los demás. Porque le dice aquí, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y fíjense que agrega uno, no cometerás fraudes. Ese no viene en la tabla de Moisés y sin embargo Jesús lo agrega y hoy eso es tan importante. Tanta gente, tantos fraudes que hay, no solamente de dinero, negociaciones fraudulentas, acusaciones fraudulentas. Entonces Jesús, al remarcar más los mandamientos en las relaciones entre nosotros, nos deja ver lo que siempre ha dicho. De nada sirve que ames tanto a Dios, de nada sirve que quieras honrar y respetar a Dios si eso no se ve reflejado en tu relación con los demás. Y esto también nos lleva a la prioridad que debemos de tener sobre el ser que el tener. Esa es la situación. La semana pasada hablaba del amor, el amor que debe ser eterno en una pareja, que no debe lo que Dios ha unido no le separa el hombre, decíamos. Hoy habla del dinero y las dos son cosas importantes. Fíjense, cuando decimos que el amor es más importante que el dinero, no quiere decir que el dinero no sea importante. Tú no le puedes decir tú no puedes ir a la despensa, al súper, y a la hora de pagar le dices, es que yo tengo mucho amor y con eso le voy a pagar. Te van a decir, no, aquí necesitamos lana, necesitamos dinero. Y obviamente una persona que no tiene para comer, dile que es más importante si el amor o el dinero y te va a decir lo que necesito es dinero, no tengo con qué darle de comer a mis hijos. El dinero es muy importante para sobrevivir, pero el amor, las cosas espirituales son más importantes para vivir una vida plena. Sobrevivir se necesita el dinero, para ser pleno se necesitan cosas que van más allá del dinero.
Eso es algo que tenemos que tener. El segundo punto, mis hermanos, porque fíjense ya el tiempo que llevamos y es mucho lo que podríamos meditar, pero el segundo punto es la enseñanza precisamente que Jesús les da. Les dice, qué difícil es para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Y no quiere decir que la riqueza sea mala. Aquí lo importante, por un lado, es cómo obtienen la riqueza. Porque dice aquí, dice, los discípulos se quedaron sorprendidos. Fíjense, fueron dos de las reacciones de los discípulos, sorprendidos. Y dice, les dice Jesús, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más le vale, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos y asombrados y decían, entonces, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Qué difícil es. Pero Jesús les dice, para Dios no hay imposibles. Para el hombre puede ser imposible porque le gana todo el afán por la riqueza, el afán por el poder. Pero el Señor les dice, lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios. Porque dicen los apóstoles, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué? Porque reconocen que todos buscamos riqueza. Eso no es malo, que tú quieras vivir bien, que tú quieras vivir, darle comodidades a tu familia, quieras mandarle un buen colegio, quieras tener una buena casa, eso no es pecaminoso, eso no es malo. Lo malo es, en primer lugar, cómo lo haces, cuáles son los medios que buscas para obtener esa riqueza o esas comodidades. Y lo segundo es cómo por preferir buscar darle esas cosas materiales a tus hijos, descuidas darle el amor, descuidas darle la sabiduría de Dios, descuidas hablarle de la grandeza que Dios tiene en su vida. Y ese es el problema. No tanto el que buscamos vivir bien, sino en el que sacrifiquemos. Y aquí Jesús nos habla lo contrario. Para seguir a Dios hay que sacrificar, hay que desprenderse, pero no sacrificar a tu familia, es sacrificar las cosas materiales, es sacrificar tu propio placer, es sacrificar tu egoísmo para buscar el bien común y sobre todo para buscar el bien de tu familia. El siguiente punto el tercer punto es la recompensa. A veces decimos, yo no sigo a Dios por la recompensa que me va a dar, yo sigo a Dios por amor, sí, pero siempre esperamos algo. Aunque tú digas, les decía alguna vez que un sacerdote decía que una esposa le decía una vez al sacerdote, yo le di a mi esposo todo sin pedirle nada a cambio y mire con lo que me pagó. Entonces sí esperabas algo a cambio, porque eso es natural. Si yo le tengo fidelidad a mi esposa, yo espero que ella también tenga fidelidad. Si yo lleno de amor a mis hijos, yo espero que ellos tengan obediencia hacia mí, que vayan por el buen camino. Siempre esperamos recibir algo. Y aquí, en el caso de Pedro, nuevamente es el que toma la palabra para expresarle a Jesús. Pedro le dice, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. O sea, Pedro le dice, nosotros no somos como ese hombre rico que se fue apesumbrado porque tenía muchas posesiones. Nosotros lo dejamos todo. Nosotros te seguimos y dejamos familia, dejamos trabajo, dejamos todo por seguirte a ti. Y entonces Jesús le dice, nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el 100 por 1. O sea, Jesús no se deja ganar en seguridad. Pero también dice junto con persecuciones. En esta vida tú vas a recibir tu recompensa por seguir a Dios. El 100 por 1 no, obviamente no te va, si tu papá se murió, si tu hermano, no te va a regresar a tu papá y a tu hermano. Te va a regresar el 100 por 1 en bendiciones, en muchas cosas. Pero también dice junto con persecuciones. O sea, la prueba, la cruz es parte de nuestro caminar. Pero dice, Jesús termina diciendo, dice, y en el otro mundo, la vida eterna. Eso es lo que hemos meditado también en días pasados a través de las primeras lecturas de los profetas. Hacer penitencia, hacer la conversión para poder preferir ganar el reino de los cielos. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te llegará por añadidura, dice la palabra de Dios. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, también siempre es muy profunda, pero hoy nos da
nos da una clave para poder, porque para poder nosotros entender esto que dijo la primera lectura del Evangelio, esta lucha entre el tener y el ser, esta lucha en el poseer y en la trascendencia, necesitamos mucho el apoyo de Dios, el apoyo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la clave, pero hay que leerla con ganas de entenderla con el corazón. Dice el autor de la carta de los Hebreos que la palabra de Dios es incisiva, es penetrante, pero sobre todo es transformadora y es vivificante. La palabra de Dios te puede transformar si tú la meditas en tu corazón como lo hacía la Santísima Virgen María. Y la palabra de Dios es vivificante, te da vida, te regresa todo lo que puedes haber perdido en tu afán por buscar todas las riquezas del mundo. Son muchas cosas las que podríamos meditar, mi hermano. Aquí lo importante es quién gobierna tu vida. ¿Tu vida la gobierna Dios? ¿Tu motivación es ganar el reino de los cielos? Claro, no quiere decir con eso que renuncies a vivir bien. Aquí lo importante es las prioridades. O sea, es lo que ponemos el ejemplo de Salomón. Salomón era un hombre rico inmensamente en dinero y en sabiduría. Y hoy aquí, lamentablemente en el mundo actual, podemos decir que hay personas tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. El dinero no te da la felicidad. Sí te ayuda a sobrevivir, sí te ayuda a vivir bien, sí te da placer, pero la felicidad va más allá. Un hombre puede ser inmensamente rico y puede ser inmensamente desgraciado porque tiene una familia desunida, porque lo busca la policía, por muchas cosas. En cambio, un hombre puede vivir lo más humildemente posible, vivir bien, pero con humildad, y sin embargo puede ser feliz porque tiene su familia unida. ¿Tú qué prefieres, mi hermano? ¿Tener riquezas materiales o tener la riqueza de tu esposa, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos, todas esas cosas que están a tu alrededor y que son bendiciones que Dios te ha dado? Esas son la verdadera riqueza. Tú, si acumulas, ya hemos dicho muchas veces esa frase, si buscas el dinero, a lo mucho llegarás a un banco. Si buscas vivir la palabra de Dios y el amor con tus hermanos, llegarás al cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que el amor de Dios te dé la sabiduría para que tomes buenas decisiones y que el amor de Dios llene hoy tu vida y tu familia. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, que estés bien.